momento de la entrevista de la jornada, nos acompaña el ministro de Economía y Finanzas. Ya está con nosotros Carlos Fernández Valdovinos. Ministro, como siempre, gracias por el tiempo compartido aquí con Canal Pro. Muy buenos días para ustedes y para toda la teleaudiencia. Encantado de estar en el programa. Nos acompaña Domingo Carlomagno. Como te había mencionado antes de la nota, vamos a estar compartiendo datos aquí contigo. Y comenzamos, ministro, por hablar, creo que es lo más importante del momento, que tiene que ver con el presupuesto general para el próximo año. Ya se hizo la presentación pertinente, los ministros están recurriendo a la bicameral en defensa cada uno de su presupuesto. Te tocó hacerlo también, ministro, pero tu responsabilidad es mayor. Es decir, estás viendo lo macro del presupuesto general. ¿Qué podemos detallar o resaltar de este presupuesto presentado para el próximo año? Sí, justamente enfatizar lo que es importante. Si bien cada uno ve su propio árbol, al Ministerio de Economía y Finanzas es el que le corresponde ver todo el bosque. Exacto. Para ver si ese bosque realmente es sostenible en el tiempo. Cada uno de los ministerios sectoriales es recurrente el hecho de que siempre quieren más, pero mismo con el presidente de la República desde un momento, me acuerdo que fue en el Banco Central del Paraguay donde tuvimos una reunión antes incluso de que comience el gobierno. Le habíamos dicho de que siempre es fácil o relativamente fácil hacer más con más recursos, pero la virtud de este gobierno va a tener que ser hacer más con menos recursos, porque estamos, si ustedes recuerdan, en una situación mucho más difícil en términos macroeconómicos o fiscales, porque habíamos heredado unas deudas del gobierno anterior y necesitábamos nosotros volver a la convergencia fiscal, es decir, volver al límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un monto máximo de 1,5% del PIB como máximo para el déficit fiscal de cada año. Bueno, en este caso, finalmente, luego de 3 presupuestos que hemos presentado, yo creo que lo principal para este presupuesto 2026 es que finalmente cumplimos nuevamente, luego de mucho tiempo, 8 años, con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Eso va a dar una gran credibilidad a la política fiscal de Paraguay en un momento global o en un contexto global y regional bastante difícil, donde muchos países nunca terminaron de recuperarse de la expansión que se dio durante la pandemia. Entonces, en términos macro, ese es el principal objetivo. En términos micro, a mí me gustaría resaltar de que se sigue mejorando paulatinamente la calidad del gasto público. Acá todo el incremento impositivo que se va a tener en el año 2026 está destinado básicamente a 4 sectores claves definidos por el gobierno: educación, salud, la parte de seguridad y finalmente la red de contención social que incluye los programas sociales como Tecopora Arete, el programa Hambre Cero, etc. Entonces, son 2 cuestiones que tiene importante el 2026, una cuantitativa, volver al límite establecido en la Ley de Responsabilidad, y en la cualitativa, seguir apostando por estos sectores que son fundamentales para la ciudadanía. Ministro, justamente cuando se habla del déficit, ¿verdad?, que en este caso va a ser del 1,5, que está dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal, siempre se habla que a veces como para, de alguna manera, mantener, cubrir ese déficit, como que se recurren a 3 herramientas que suele ser el aumento de impuestos, la toma de deuda o la emisión en este caso. Entonces, ¿cómo el gobierno planea cubrir ese 1,5% de justamente del déficit? Para converger al 1,5% es una combinación de ambas cosas. Hay una contención de los gastos. En este caso, una buena parte se contiene para algunos ministerios, pero se da más a otros ministerios, es decir, hay una reasignación de los recursos de los gastos. Lógicamente la economía va a ir creciendo y eso implica mayor recaudación, aparte de que esperemos mejorar en algo, por lo menos, la eficiencia tributaria, no los niveles del 2024 donde la recaudación crecía un 20%, o de este año que está creciendo alrededor del 10%, pero esperamos que crezca 8%, es decir, un poco por encima de lo que sería crecimiento más inflación.
Y finalmente, sí, lo que decía en la parte de financiamiento, el déficit se financia con emisión de deuda, pero dado que el déficit ahora va a ser mucho menor al déficit anterior, tanto del 2025 como 2024, las necesidades de financiamiento son menores también. Esto va a llevar justo con el crecimiento del PIB a una estabilización del ratio de deuda sobre PIB el año que viene, y esperemos que si seguimos por este camino, paulatinamente ese coeficiente de deuda sobre PIB vaya cayendo a lo largo del tiempo. Ujú. Ministro, para cada titular de cada ente, el trabajo que hace es importante, el servicio que ofrece es importante. Decías recién, a veces sabemos que el dinero no alcanza. Este presupuesto, y lo mencionabas, tiene un alto componente para programas sociales. ¿Eso se va a seguir manteniendo? ¿Se puede ampliar? Incluso hay sectores muy sensibles como salud. Cuando se hizo la presentación, mencionabas de un sector muy especial y particular dentro de salud, que es el INCAN, al cual están destinando recursos extras, ministro. Sí, así mismo, o sea, claramente no nos va a tocar a nosotros complementar o cerrar todas las necesidades que tiene la economía, ¿verdad? Porque los recursos no van a alcanzar. Claro. Pero nosotros, dentro del incremento de, digamos, recursos que tenemos, vamos a priorizar esos sectores. Y mencionaste algo muy importante para nosotros, la cuestión del INCAM. Por segundo año consecutivo estamos dando 25 millones de dólares más en ese presupuesto. Y esto sin que nos pidan a nosotros. Esta es una iniciativa del MEF. Para este año son 25 millones, para el año que viene 25 millones, más que se duplica la cantidad de recursos que recibían para medicamentos de hace 2 años. Y así como el INCAN también se da un poco más al Ministerio de Salud, tenemos los programas sociales como el Plan de Hambre Cero, que hay que financiar completamente ahora porque anteriormente sobraba de FONACIDE. Y tenemos también, por ejemplo, en la parte de educación, el pago a los maestros de los ajustes por inflación. Entonces, son recursos adicionales que tenemos y lo estamos tratando de asignar de la mejor manera posible. Ministro, mencionaste 4 ejes principales en los cuales este presupuesto de alguna manera se va a enfocar, que es salud, educación, seguridad y obviamente asistencia social. Pero también cuando se habla de Paraguay, se habla de que nosotros tenemos como un déficit de infraestructura generalizado. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, queda el MOPC dentro de lo que es este presupuesto general de la Nación 2026? Queda dentro de las posibilidades de ejecución y de pago de las obras, porque, cierto, tenemos un déficit de infraestructura que debe ser de miles de millones de dólares, pero también nosotros tenemos enormes déficits de infraestructura de salud o de infraestructura de educación. O sea, creo que es sabido por todos y reconocido por todos la cantidad de sectores en donde necesitamos mucho más recursos. Ahora bien, sería irresponsable de nuestra parte empezar a diseñar un presupuesto en donde artificialmente se creen recursos para asignarle a estas necesidades que tenemos. Eso no sería sostenible. Como yo le digo a la gente, tal vez un año podamos salir a emitir para que, digamos, MOPC pueda ejecutar 2.000 millones de dólares. Pero al segundo año ya los inversionistas de nuestros bonos van a decir, ¿qué está haciendo Paraguay? Yo no confío. Y eso va a implementar 2 cosas. O que la tasa de interés que pagamos por esos bonos suba sustancialmente, como le pasa a la Argentina, o que directamente no se tenga acceso a ese mercado. Por lo tanto, la ejecución al tercer, al cuarto, al quinto año de las obras públicas va a ser básicamente cero porque no vamos a tener los recursos. Entonces, cuidado con el facilismo de decir, tenemos necesidades, necesitamos gastar más. Claro que tenemos necesidades en muchas áreas y necesitamos gastar más, pero necesitamos gastar más con responsabilidad. En el caso de las obras públicas, muchos también argumentaron a favor del importante papel que cumplieron en un año 2020 en donde teníamos una recesión importante. Y estoy de acuerdo con eso, con esa política contracíclica de las obras públicas. Ahora bien, este año probablemente vamos a terminar creciendo 5% y el año que viene vamos a crecer seguramente
4% más. Entonces, son años normales en donde, a pesar de las necesidades que tenemos, no necesitamos poner tanto dinero en obras públicas porque no necesitamos una política macroeconómica contracíclica. Entonces, van a tener que ser números normales de ejecución de las obras públicas. Son alrededor de 600 millones o poco más que tienen obras públicas. Pero ahí también tenemos que hacer las siguientes consideraciones. Uno, infraestructura no implica solamente hacer rutas. Infraestructura para nosotros también es la parte del MUP. Infraestructura también para nosotros también es la parte de electricidad, de agua y saneamiento. Todos esos sectores hablan de la infraestructura del país. Acá pareciera de que el gremio de los constructores hablan de infraestructura y quieren decir que son solamente rutas. Eso es equivocado. En segundo lugar, el presupuesto general de gasto es simplemente uno de los órganos financiadores de esta infraestructura. ¿Y a qué me refiero? Nosotros acabamos de adjudicar la ruta número 1. Esa ruta número 1, que se va a hacer a través de APP, va a tener también una ejecución en el año 2026 y va a sumar a los recursos que tiene el MOPC. Segundo, tenemos todos los recursos del acuerdo nuevo que tenemos con la ITECPUR. Y ahí tenemos 650 millones de dólares para gasto de infraestructura y otro tipo de gastos, que tenemos que incorporarlo también por encima del presupuesto. Entonces, cuando uno tiene toda esta visión macro, que es la que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, vemos que va a volver a ser un buen año para la parte de gasto de infraestructura. Tal vez no sea el mejor año dentro de lo que es el presupuesto del MOPC, pero con toda esta visión que les estuve dando a ustedes, yo creo que va a ser un muy buen año para realizar gastos que sean sostenibles en el tiempo para mejorar la infraestructura del país. Ministro, conoces el trabajo que hacemos aquí en Canal Pro y constantemente estamos hablando con analistas y economistas que tienen su visión particular, pero analizando precisamente la realidad. Desde tu óptica y tu perspectiva, ¿cómo ves el desempeño económico de Paraguay en esto que va del 2025? Yo lo veo muy bien. Desafortunadamente falta mucho, ¿verdad? No somos el país perfecto, pero yo siempre digo, acá no es una cuestión de que necesitamos una revolución, sino que una evolución de la economía en la dirección correcta es lo que nos va a llevar al país que todos queremos y que todos nos merecemos. En la región hubieron muchas revoluciones, muchos intentos de que el gobierno per se con sus políticas públicas tome un atajo y que con ese atajo finalmente se llegue al lugar donde queremos estar. Pero todas esas revoluciones o todos esos atajos terminaron finalmente en un fracaso enorme. Entonces hay que tener cuidado con eso. La característica de la economía paraguaya es que ningún gobierno termina de construir la casa. Cada uno va poniendo, digamos, su ladrillo y creo que se está avanzando. Simplemente para volver a la parte macro, te puedo mencionar de que este es el primer periodo, luego de mucho tiempo, en el cual se crece por encima del 4% durante 3 años consecutivos. La última vez que eso ocurrió fue en el trienio 2006, 2007, 2008, que fue cuando se tenía un boom de commodities, un boom de las materias primas. Sí. Y toda la región crecía incluso más que Paraguay. En este caso tenemos un comportamiento donde la economía en promedio creció 4,5% o un poco más en los últimos 3 años. Y la economía regional básicamente crecía a la mitad. De hecho, este año va a crecer alrededor del 2%. Entonces, vemos un muy buen año. Vamos a cerrar seguramente en 5% o un poco más. Lógicamente, nos preocupa a nosotros llegar a la gente, llegar al bolsillo de la gente. Seguramente vamos a llegar más, porque mayor crecimiento en todos los países, y Paraguay no es la excepción, implica llegar con la mejor receta social o política social que se tiene, que es con la generación de empleo. Ustedes estuvieron viendo hace poco, la ministra del Trabajo presentó todo lo que se había creado de trabajo formal desde agosto del 2023, y eso también se adiciona en los trabajos que no son formales, son informales, pero hay una generación de puestos de trabajo. Y para aquella gente que no tiene justamente la posibilidad de acceder a un trabajo digno,
se han implementado muchas de estos programas sociales, que son los programas sociales de insignia del gobierno. Y ahí tenemos, por ejemplo, haber financiado por más de 300 millones de dólares lo que es el programa Hambre Cero, que le llega a muchos chicos, y entonces más de 1 millón de niños están teniendo la oportunidad de comer por día. Y con esto, por lo menos, estar sentado en un aula sin tener hambre, y por tanto la capacidad de absorción de la materia que le dan es mucho mayor. Entonces, estamos contentos, la macro viene bien, hay creación de trabajo, hay menor desocupación, el Banco Central, sus índices indican menores niveles de inflación, que ese 20% de inflación de alimentos que teníamos hace poco, y tenemos los programas sociales. Entonces vamos, creo que por un camino que es el correcto y donde paulatinamente estamos mejorando las condiciones de vida de la ciudadanía. Ministro, una consulta. Vos mencionaste el tema que ustedes también planifican emitir deuda y obviamente importa mucho a dónde está destinado justamente los fondos que ustedes obtienen a través de la deuda, porque no es lo mismo, por ejemplo, utilizar ese dinero para pagar salarios que directamente invertir en la población, ya sea a través de fondos sociales o en proyectos de infraestructura. Entonces, ¿en qué sector planean ustedes del ministerio de alguna manera destinar aquellos fondos que ustedes obtienen a través de la emisión de deuda? Nosotros tenemos dentro del marco de política fiscal varias leyes, y una de las leyes marco fiscales muy importante es aquella que regula el uso de los recursos obtenidos por endeudamiento. Con ese marco únicamente se pueden utilizar el endeudamiento, ya sea a través de la emisión de bonos o de, digamos, préstamos con multilaterales, para dos cosas. Es para el repago de deuda, es decir, deuda por deuda, o para gastos de infraestructura. Entonces no hay posibilidades, de hecho, de que podamos utilizarlos en gastos corrientes, o sea, salarios, etc. Entonces, para el año que viene, esa regla sigue vigente. Nosotros vamos a utilizar para ambas cosas, porque tenemos una ley de administración de pasivos y tenemos la ley de presupuesto. La emisión que vayamos a hacer en el exterior, que va a incluir muy probablemente una emisión de bonos en guaraní nuevamente en Nueva York, va a estar destinado a financiar la infraestructura que había dicho anteriormente de 600 millones para el MPC, pero también la infraestructura del MUF y parte de la infraestructura de la ANDE. Y la otra parte va a ser utilizada para el repago de algunos bonos que están venciendo en enero del 2026 y también en el 2027. Así que esos son los destinos del endeudamiento del año que viene.